Hola, soy Martina Bajero. Yo voy a hablar del hueso frontal. En el hueso frontal se pueden apreciar tanto tres vistas como tres bordes. Esta es la vista anterior, es la parte externa, es decir, la exocraneal. Corresponde a la parte de la frente, excepto una pequeña cara, que es la cara temporal, que tiene una posición lateromedial. Para empezar a describir, podemos tomar de referencia la línea media. En este cerebro no se ve, pero en el cerebro de un niño se puede notar la sutura metópica. Por abajo, por encima de la implantación de la nariz, se va a encontrar la glabela. Y de la glabela emergen dos superficies arqueadas que se encuentran por acá, en la altura de la ceja, que son los arcos superciliares. Por encima de esos arcos superciliares se encuentran las eminencias frontales. También en esta vista se puede apreciar lo que son los bordes supraorbitarios. Estos comienzan o se extienden desde el borde nasal hasta la apófisis cigomática. Bueno, la segunda vista es la cara inferior. En ella se distinguen dos partes. La porción nasal, que es donde se encuentra la escotadura etmoideal, que esta se articula con el hueso etmoides. El hueso etmoides también junto con los surcos etmoidales crean lo que son los conductos etmoidales superiores y anteriores que se encuentran por acá. La forma transversa de la U corresponde al borde nasal. Este presenta sobre la línea media una saliente que es la espina nasal. La espina nasal se articula por delante con los huesos nasales y por detrás con las láminas perpendiculares del etmoides. La otra parte que se encuentran a ambos lados del borde nasal corresponde a la porción orbitaria. Estas son lisas, son triangulares y son amplias, y estas constituyen la pared superior de las cavidades orbitarias. En ella también, en este costado, se puede encontrar la fosa de la glándula lagrimal. En esta vista también se puede apreciar lo que es el borde esfenoidal, que se encuentra por acá por debajo de la escotadura etmoidal. El borde se va a articular con las alas menores del esfenoides. Bueno, para terminar con el hueso frontal voy a describir la última cara, que es la vista posterior. Esta es endocraneal y es tanto cóncava como convexa. La parte de los polos frontales que se encuentran a ambos lados de la línea media es cóncava, y en la parte superior, que es donde se encuentran las eminencias orbitarias, es convexa. Para empezar a describir, podemos hablar de que en la línea media se puede notar el surco del seno sagital superior. Más abajo se va a notar lo que es la cresta frontal, que es donde se insertan lados del cerebro, y más abajo hay una superficie, hay un orificio que es el foramen ciego. Por detrás del foramen ciego se encuentra la escotadura etmoidal. En esta escotadura etmoidal va a pasar por el foramen ciego una prolongación pequeña de lados del cerebro o de una vena emisoria que va a comunicar las venas nasales con el surco sagital superior. En esta vista también se puede apreciar lo que es el borde parietal. Este es semicircular y dentado y se articula con el borde frontal del hueso parietal. Bueno, me llamo Clara y voy a hablar sobre el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso del cráneo impar con suturas y articulaciones. Tiene forma de segmento de esfera, cuyos bordes también generan una forma de rombo, que en la parte inferior se encuentra el agujero occipital, o también llamado agujero magno. El agujero magno lo que hace es crea un canal de comunicación entre el cráneo y el canal raquídeo. ¿Qué es el canal raquídeo? El canal raquídeo es la columna cervical. El hueso occipital alberga completamente el cerebelo y es el único que se articula con la columna cervical. Se encuentra en la parte posterior del cráneo, que sería la parte de atrás o en la parte de abajo. El hueso occipital cuenta con 4 bordes, 2 caras y 2 suturas. Las 2 caras son endocraneal y exocraneal. Endocraneal quiere decir en la parte interna del cráneo, que está en contacto con el cerebro o el cerebelo, y exocraneal, que quiere decir en la parte externa, donde está en contacto con la piel. Siguiente vamos a hablar sobre los 4 bordes del cráneo. Los 4 bordes son la porción escamosa, que se encuentra en la zona que por encima y posterior al agujero occipital,
la porción basilar que se encuentra en la zona anterior del agujero occipital y los dos laterales. Los dos laterales están ubicados de ambos lados del agujero occipital. Por último, vamos a nombrar las dos suturas importantes del hueso occipital, que son la sutura lamoidea y la sutura occipitomastoidea. Y bueno, nada, eso quería comunicarles, informarles una breve introducción sobre el hueso occipital y espero poder ayudarles para que tengan una idea. Buenas noches, mi nombre es Matías Ojeda, soy estudiante de la carrera licenciatura en fonoaudiología en la Universidad de la Cuenca del Plata y hoy vamos a hablar del hueso temporal. El hueso temporal, como lo tenemos digitalizado acá en la imagen, es un hueso par. Se encuentran en las paredes laterales del cráneo y forma la base de la bóveda craneal. Este hueso tiene tres porciones delimitadas. Tenemos la porción escamosa, la porción petrosa y la porción simpática. Este hueso se articula en su parte superior con el hueso parietal. En la parte posterior se va a estar articulando con el hueso occipital y en la parte anterior se estará articulando con el ala mayor del efenoides. Según la bibliografía de la Target, podemos distinguir dos caras, una cara exocraneal, que es la que estamos viendo acá, y una cara intracraneal. En la cara exocraneal podemos distinguir dos porciones. Acá ahora estamos viendo la porción lateral. En la parte posterior, media y anterior podemos distinguir algunos elementos importantes. En la parte posterior encontramos la apófisis mastoideo. En la parte media encontramos el conducto meato auditivo y en la parte anterior, como bien se puede observar acá, encontramos lo que es la apófisis cigomática. Bien, acá podemos observar la vista de la cara intracraneal, donde podemos delimitar las porciones escamosa, la porción petrosa y la porción timpánica. Bien, hasta acá llegó este pequeño resumen del hueso temporal. Espero que le haya servido. Nos estamos viendo. Bueno, yo voy a hablar sobre el hueso parietal, que es un hueso par que se sitúa por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Y también se encuentra la parte lateral y superior de la bóveda craneana. La misma se caracteriza por presentar dos caras que son la cara externa o exocraniana y la cara interna o endocraniana. La cara externa o exocraniana es convexa. En la parte media presenta una saliente que es la eminencia parietal, la cual presenta dos líneas cóncavas hacia abajo del temporal, que es la línea superior e inferior del temporal. En la línea superior, aquí se da inserción a la facial temporal y la línea inferior es que da, allí se inserta el borde superior del músculo temporal. Siguiendo con la cara interna o endocraniana, la misma está en relación con el lóbulo temporal formando la fosa parietal. La misma presenta una serie de surcos que se van ramificando hacia el borde superior, del cual se ramifican como nervaduras, como hoja de higuera. También se puede comprobar una serie de depresiones, las cuales también se las denomina como fosita de Pacchioni, y la misma van a alojar a las granulaciones aracnoides. Hacia el borde superior del parietal podemos encontrar el foramen parietal, que es un orificio en la cual va a pasar la vena emisaria de Santorini. El borde superior o sagital presenta una serie de dentelladuras para la articulación interparietal. Luego, el borde inferior o escamoso es corto, delgado y tallado, la cual tallado y describe una curva cóncava hacia abajo con la que se va a articular con una pequeña porción del efenoide y el resto con el temporal. Luego, en el borde anterior o frontal, la misma es delgada en toda su longitud y se adelgaza hacia abajo y se articula con el frontal.
Bueno, y el borde posterior presenta dientes más largos y gruesos. Los mismos están unidos con el borde lateral de la escámula occipital.